Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a Expatriadas Podcast. Somos Sole y Eli, dos uruguayas viviendo en España y en Irlanda. Bueno, bienvenidos a nuestro primer episodio de la temporada número 2. Sole, inauguramos temporada 2026. Buen día. Ley, qué rápido pasa el tiempo. Buen día y buenas tardes para todos. Sí, temporada de año 26. Así que bueno, renovadas y con toda la energía para darles los mejores consejos y las mejores experiencias. Bueno, hoy es un tema que lo hemos hablado nosotras como inmigrantes de forma privada varias veces, que es el volver a nuestros países de origen. Eh, Volvemos porque queremos, volvemos por nostalgia, volvemos por culpa de no dejar a alguien de repente solo en nuestro país de origen, por culpa de repente de haber tomado nosotros mismos la decisión de emigrar y, por ejemplo, en mi caso, la decisión de emigrar fue de mi esposo y mía, pero a veces yo me planteo personalmente de si la decisión fue correcta por mis niñas, porque nosotros tampoco le dimos la oportunidad a ellas de vivir en su país de origen. Entonces, a eso me refería que puede ser que también sientas un poco de culpa en algún punto de no les di la oportunidad de vivir en su país de origen. Claro, Entonces, a veces uno se siente extraño con esa decisión, no porque estés mal ni nada en el país que elegiste vivir, pero te da como eso, quizás ellas le hubiese encantado vivir en el país de origen y no donde viven ahora. Pero bueno, claro. son decisiones de adultos. O por nostalgia también puede ser porque extrañemos algo o alguien y por eso decidamos volver. Bueno, hay muchas Eso es anécdotas. interesante, Sole, lo que decís de las niñas, y creo que, bueno, quizás a muchos padres les ha pasado, ¿no? Eso de, principalmente cuando se van a vivir a otro país con las niñas siendo tan chiquitos, ¿no? Eso es algo que, bueno, que quizás en algún momento ellas puedan llegar a despertar ese interés, ¿no? Quizás por ir a Uruguay y ver cómo se sienten allí, ¿no? Incluso quizás cuando sean más grandes. Exacto, inclusive nosotros en esta oportunidad que tuvimos hace unos meses de ir a Uruguay, ellas les encantó, porque claro, no tenían mucho recuerdo Claro, eh, claro, latente de Uruguay, porque bueno, eran muy pequeñas cuando se vinieron, entonces tienen mucho más recuerdo de aquí de España que de Uruguay. claro. Inclusive que a mí me daba mucha tristeza, les preguntaba ¿te acuerdas de la prima tal? No, no, no sé quién es. Y eso como que es un poco choqueante para uno, porque, o sea, ¿cómo no te acordás de la prima, no? Pero son decisiones que uno toma de emigrar y de llevarse a sus niños pequeños que después eso en algún punto te duele, porque ¿cómo no te acordás no te acordás de la casa? No, no te acordás que jugabas con esto y como que básicamente no se acordaban de Claro, nada. claro, eran muy chiquitas cuando se fueron. Exacto, y te da como un poco, a mí como inmigrante y haber tomado esa decisión de irnos, que estamos súper súper felices, adaptadísimos en España, la gente es muy amable, bueno, lo que yo siempre digo, pero te da Sí, como un poquito de culpa que de repente ellas hubiesen disfrutado un montón en su país de origen y se hubiesen afianzado también a sus raíces, a sus costumbres, a la forma de hablar y demás. Y bueno, quizás hay algún caso de que hayan vuelto por eso, por darle la oportunidad a sus hijos de que experimenten el vivir en su país de origen, ¿no? claro. Creo que tuvimos, sí, un caso el año pasado, cuando tuvimos de invitada a Nati, que está en Estados Unidos, que eso es lo que ella hizo. Ella fue con sus hijos, o sea, ellos vivían en Estados Unidos, sus hijos eran chicos, y ellos se volvieron a Uruguay con sus hijos y estuvieron, creo que Nati dijo, 14 años en Estados Unidos, porque querían que los hijos crecieran cerca de la familia de ambos, del papá y de la mamá, y luego de 14 años, cuando ellos ya habían estudiado y todo, hecho el secundario, creo, en Uruguay y todo, se volvieron a Estados Unidos.
y, y ahí ya fue también con ellos incluido en la decisión, ¿no? Porque ya eran más grandes. Claro, capaz que también eso, ella sentía como nostalgia de compartir con su familia y que ellos vivieran también el crecimiento de sus niños que eran pequeños. En el caso de Claro, Nati, vivieron creo que una cantidad de años y luego regresaron a, a Estados Unidos. exacto, porque ella decía que quería también que los hijos crecieran con sus primos y sus familiares, ¿no? Este, entonces, bueno, llegaron a estar 14 años de vuelta en Uruguay y se volvieron luego todos para Estados Unidos y esa vez también, claro, con la decisión de los hijos, ¿no? Lo cual es muy interesante, la verdad. Eh, y bueno, pueden haber, digamos, varios factores, ¿no? En el caso de Nati, obviamente pudo haber sido por deseo propio, obviamente, tanto Nati como su esposo, que si no han escuchado el episodio, les recomendamos que lo escuchen. Es un episodio uno de los episodios de la primera temporada que se llama Emigrar, regresar y volver a emigrar. Así es el título del episodio por si lo quieren escuchar. De todas maneras, si lo están escuchando, si están escuchando esto por YouTube, les vamos a dejar el link en la descripción también. Y, y bueno, pueden haber varios factores, ¿no? Para uno tomar la decisión de regresar. Por ejemplo, uno puede tomar la decisión desde un deseo propio, ¿no? Que cuando Sí. generalmente es así, ese deseo le da a uno tranquilidad, ¿no? Uno se siente tranquilo, en paz, como que está haciendo algo coherente con lo que realmente internamente siente, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado, uno puede estar pensando que vuelve por deseo propio, pero muchas veces no es así. Por ejemplo, muchas veces podemos llegar a volver a nuestro país de origen por mandatos familiares. Por ejemplo, ¿no? Cuando en la familia se ha dicho de que, bueno, de que nadie, por ejemplo, no, nadie nunca vivió afuera, o toda la familia está acá, ¿por qué te vas a ir? ¿No? Como ese tipo de presión de mandato familiar que si uno lo hace, o sea que si uno siente que se quiere quedar viviendo en el exterior, a veces esos mandatos están tan a nivel inconsciente y tan grabados a fuego en uno que uno llega a pensar de que está traicionando a la familia y termina volviendo, ¿no? Entonces, muchas veces ni nos damos Eh, cuenta, por eso muchas veces pensamos que sí, que genuinamente queremos volver, pero en realidad estamos impulsados por esos mandatos inconscientes, ¿no? Porque hay muchas familias que no lo ven con buenos ojos, que alguien emigre. Por ejemplo, en mi familia se hablaba mucho también de, bueno, de que el que vive afuera es hippie, es volado, ¿no? Entonces eso también puede llegar a tener un X peso, ¿no? De que la familia es lo primero, y, ¿no? Y que eso a veces le impide a uno también poder llegar a armar otra familia afuera, ¿no? Por así sí, decirlo. de sentirse realizado, ya sea en un lado o en otro. Exacto, Cuando uno no tiene el deseo y se moviliza de repente, regresa por mandato, como vos decís, Eli, yo creo que nunca va a lograr a sentirse realizado y encontrar la felicidad en su país de origen. sí, Porque es totalmente. imposible que una persona haga algo, o sea, por, por voluntad de otro, que sería ese mandato familiar, por ese mandato familiar, y que se sienta realizado. Totalmente. Sí, ¿Entendés? Entonces sí. es muy doloroso para esa persona. Entonces uno tiene que pensar Eso antes sería un de... buen indicio, ¿no? O sea, cuando uno ve de que en realidad no da pie con bola, como decimos en Uruguay, no da pie con bola, o sea, nada le sale bien o no se siente bien, nunca se siente bien del todo cuando vuelve a su país de origen, bueno, puede ser un indicador de que quizás volvió por alguna lealtad a la familia, o también puede ser que uno vuelva también por culpa, ¿no? De Sí, sentir que uno está abandonando a la familia o abandonando a los padres, que los padres ya se ponen más viejos, y uno siente que, ay, estoy abandonándolos, quizás uno está súper bien en el exterior, pero tiene constantemente esa preocupación
de que se van pasando los años y que los sobrinos crecen, los padres se ponen más mayores y que necesitan más nuestra atención. Y quizás muchas veces terminamos volviendo también por eso, por Exacto. esa culpa interna que quizás a veces no la detectamos como culpa, pero que sí está instalada a nivel inconsciente, ¿no? Sí, y Eh, esa es una decisión, o sea, el regresar al país de origen creo que es una de las decisiones más importantes que uno como inmigrante tiene que tomar, sí, porque sí, tiene que estar 100% seguro. A ver, volver siempre podés volver al país que decidiste mirar, obviamente que lo podés hacer, pero cuando sos una persona individual es mucho más fácil, pero cuando claro, sos una familia y tenés que tomar la decisión, ok, volvemos. claro, Esto es lo que estamos hablando ahora, para mí hay que sentarse y decir, bueno, vamos a sacar, afilar el lápiz y decir, ¿por qué volvemos? ¿Quién claro. quiere volver? ¿Quién no quiere volver? Principalmente eso, Porque, ¿no? Cuando se involucran más personas, porque cuando uno está exacto, solo no pasa nada, uno puede hacer y deshacer cuantas veces quiera, o sea, no está mal probar, equivocarse, o sea, eso es válido, pero cuando ya hay más personas involucradas y más que nada niños, ahí hay que sí. también pensarlo bien, claro. Sí, porque a los niños les cambias completamente su rutina, Su vida, su cultura, totalmente. sí, les cambia su Entonces, o vida, sea, son decisiones muy importantes que hay que sentarse, conversar con tranquilidad, no en un estado como de euforia, de euforia, de sí, nos vamos y demás, porque cuando hay, lo que vos decís, Eli, familia, niños, sobre todo involucrados pequeños, son decisiones importantes porque eso puede llevar a, hasta a enfermedades, ¿no? por supuesto. Sí, 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 totalmente. Y también, o sea, ojo también con otro factor de la decisión que uno puede tomar de volver, que puede ser también basada en la nostalgia, ¿no? Que la nostalgia puede llegar a ser muy traicionera, ¿no? Porque es como que uno a veces confunde nostalgia con el deseo de volver. Y quizás, o sea, creo que la diferencia aquí es que la nostalgia en realidad es cuando uno añora un tiempo que ya no está, que por más que uno Sí, vuelva, ese tiempo ya pasó, o sea, esa época ya pasó, uno no va a volver a encontrar lo mismo por lo que siente esa nostalgia. Entonces es como perseguir un oasis en el desierto, ¿no? Uno ve la laguna, el charco de agua o lo que sea, y cuando se acerca se da cuenta que no hay nada. Bueno, es el mismo efecto. Cuando uno vuelve por nostalgia, siente esa desilusión al volver, ¿no? De que es como que uno quiere volver, cuando uno vuelve por nostalgia es principalmente porque uno quiere volver a recuperar la versión de uno también que ya no está. No se trata solo de la versión bueno, de cómo era el país o el barrio de uno, también cómo era la versión de sus familiares, de sus hermanos, de sus sobrinos, de sus padres, exacto, y sus de amigos. uno, de sus amigos y de uno mismo. A mí me pasó eso cuando tuve el intento de volver en el 2023. Yo esa vez volví por nostalgia y me llevé una desilusión tan grande porque, claro, era eso, era como que una parte de mí estaba tratando de recuperar esa versión mía que ya no existía más. Entonces era como, es horrible porque es un vacío tan grande que se siente y a su vez ves que los amigos con los que antes uno estaba siempre en contacto, ahora está, obviamente la vida pasó, los años pasaron, cada uno está en sus diferentes cosas, han cambiado cosas, han empezado también sus familias, es todo tan diferente, que es perseguir un espejismo. O sea, el volver por nostalgia es eso, es tratar de agarrar la máquina del tiempo y volver a una época que ya no está más. Entonces, eso también, cuando uno llega y siente esa desilusión o siente como que quiere encontrarse con algo que en realidad ya no está más, bueno, eso quiere decir que la vuelta no fue realmente por deseo propio, sino que fue por nostalgia. Exactamente. Y es difícil también discernir por qué estamos volviendo. A veces no es tan fácil, a veces nos confundimos, tenemos los sentimientos también mezclados, nos Exacto, confundimos por qué queremos volver y además que
cuando llegamos y todo el choque cultural que conlleva la adaptación y demás, eh, no es fácil. Obviamente No. no va a ser fácil. Vos lo viviste, Eli. Sí, sí, eh, sí. Y aparte puede haber una mezcla de todos estos factores, ¿no? Puede haber mezcla un poco de deseo propio, un poco de mandato familiar, un poco de culpa, un poco de nostalgia, ¿no? Es como que puede haber un poco de cada una, como una ensalada, ¿no? Es como una ensalada de cada uno y que por eso muchas veces uno se confunde y no tiene la mente clara como para saber qué es realmente lo que siente de corazón y lo que realmente siente hacer con su vida. Por eso en los casos en los que uno pueda tomar la decisión de volver, o sea, sin estar afectando a otras personas, ¿no? En el caso de que haya un consenso, por ejemplo, como hubo con mi pareja en el 2023, que los dos decidimos venir a Uruguay, en ese caso, yo siempre aconsejo que lo intenten, que si lo pueden hacer, o sea, obviamente siempre que no haya niños de por medio, y si hay niños de por medio, bueno, que también lo puedan hacer estando todos de acuerdo, por supuesto, principalmente entre el padre y la madre, ¿no? Si los niños son muy chiquitos. Yo siempre recomiendo de que hagan la experiencia, porque ¿qué pasa? Uno muchas veces, y más cuando pasan muchísimos años que está en el exterior, uno muchas veces tiende como a quedarse siempre con esa idea en la cabeza, ¿no? Como que siempre es una cuenta pendiente el volver al país de uno. Entonces eso, a nivel inconsciente, lo deja a uno siempre con un pie en el país de origen y no se permite uno realizarse en el país al que emigró o en otro país, porque uno no tiene por qué, que ya lo hemos hablado en otros episodios, Sole, no tiene por qué emigrar a un país sí, y quedarse para siempre ahí. O sea, uno puede probar en claramente. diferentes países si es necesario o en diferentes ciudades dentro de un mismo país. Eso es totalmente válido. Entonces, muchas veces a nivel inconsciente es como que nos hacemos la zancadilla, ¿no? Nos hacemos tropezar a nosotros mismos para no llegar a tener una vida constituida en el país al que emigramos, una vida sólida o una realización, como vos decías, Sole, a nivel profesional o a nivel familiar o lo que sea, porque siempre tuvimos ese pie en el país de origen, porque siempre estamos con el que capaz que en algún momento volvemos. Entonces, uno no está ni en el país de origen ni en el país al que emigró y queda como en Creo que el eso es lo peor limbo, que te puede queda en pasar. el limbo porque no se puede realizar en ningún lado, ¿entendés? Exacto, creo que eso es lo peor que te puede pasar. Estar con un Exacto. país, con un pie en un lado y otro pie en el otro. Es que es imposible porque todo el tiempo estás pensando, ¿y qué estarán haciendo? Pero muchas veces Y es a si ahora nivel me vuelvo, inconsciente, claro, pero muchas veces esto trabaja a nivel inconsciente, o sea, es como un mandato familiar, el hecho es como una cuenta pendiente con el país de uno, el hecho de volver. Entonces, mucha gente no puede hacer este corte. Hay gente que sí, que lo hace enseguida y que sale adelante y hace su vida en el exterior y le va bárbaro, pero hay mucha gente que a nivel inconsciente se queda con ese pie en el país de origen. Y eso es lo que no les permite crecer en el país a donde fueron. Entonces, hay que tener cuidado con eso, por eso yo siempre recomiendo hacer la experiencia, porque o sea, uno no va a poder salir de la duda hasta que no vuelva y lo vea por cuenta propia, cómo es volver, ¿no? Entonces exacto. después, si uno tiene que volver de vuelta a emigrar, si volver de vuelta, valga la redundancia, a emigrar, bueno, ahí ya va a haber pasado por la experiencia de haber vuelto y ahí ya puede decir con propiedad, bueno, ¿me sirvió volver o no me sirvió volver? ¿No? Y también Sí, me darle un siento en tiempo el a la lugar donde experiencia de quiero o volver. no. ¿Cómo, perdón? Que digo, ¿me siento en el lugar donde quiero estar o no? Exacto, Y exacto. como, y como hablamos en un episodio pasado, esa experiencia de volver, hay que darle su tiempo también, porque lo que le pasó Exactamente. a Eli, lo que le pasó a Eli, como a otros inmigrantes también, es que volvieron y ya enseguida no se sintieron como parte de la cultura, porque obviamente estando un montón de años, la mitad de tu vida de repente, fuera del país, y volvés a tu país de origen, obviamente que hay diferencias culturales, desde cómo habla la gente, qué come, cómo se viste, los precios en el Costumbres, supermercado, todo, costumbres, costumbres. todo, sí, Entonces hay que todo. darle por lo menos un año, creo yo, vos me podrás Sí, decir mejor, Eli, que vos lo sí, sí, experimentaste, sí, 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 este, sí. para adaptarse. Una vez que uno esté adaptado, logre una rutina de repente de trabajo,
de salidas con amigos o conociendo gente o lo que sea, con grupos sociales, ahí recién podemos decir, no, mira, no me adapto o sí me adapto. Claro, Porque hay muchísimas cosas que uno tiene que incorporar, no importa que sea el país de origen, que incorporar que se dejaron atrás y por que todo ha supuesto. cambiado. Por supuesto, y ahí es cuando uno vuelve en fase híbrido, digamos, ¿no? Uno es un poco de la cultura de allá, de donde vivió, de donde emigró, y un poco de la cultura del país de origen. Entonces, es adaptar a esa persona que ahora es una mezcla de dos culturas, poderla adaptar otra vez al país de origen. Suena fácil, pero no, no lo es, obviamente, ¿no? Entonces, yo creo que hay que darse la oportunidad de experimentar eso y hay que darse la oportunidad de equivocarse. Hay que dejarse equivocar, obviamente sin causarle daño a nadie, por supuesto, pero la prueba y el error es lo que hace a uno realmente dilucidar qué es lo que uno quiere para su vida y qué es lo que a uno le hace mejor. Entonces, pero ojo con las decisiones impulsivas, ¿no? De, por ejemplo, de volver por nostalgia y uno deja todo lo que construyó en el país al que emigró y después viene y se encuentra con que todo lo que uno estaba buscando en su cabeza ya no existe más, ¿no? Eso es una de las peores trampas, porque después uno no se hace tampoco, o sea, eso sumado, la nostalgia, sumado al choque cultural, hace que la experiencia sea un desastre, ¿no? Al choque cultural inverso. Eh, Exacto. algo muy, muy interesante que me pasó la otra vez, hablé con una chica que ella vivió por muchos años en España y creo que 9 o 10 años en España y ahora se volvió a Uruguay y ella me decía que lo que nos pasa a los emigrantes es que vivimos de recuerdos cuando estamos, cuando nos vamos en nuestra memoria quedan grabados momentos, recuerdos, anécdotas, cosas, porque muchas veces uno es de lo que se agarra cuando emigra para poder estar bien, ¿no? Se agarra de vivencias, de con amigos, con familia, con cosas que a uno le hicieron sentir feliz, ¿no? Entonces ella me contaba que cuando volvió a Uruguay, amigas de ella le decían, pero ¿cómo haces cómo te acordás de eso que pasó hace 1000 años? Y ella les decía, bueno, me acuerdo porque, por eso les decía, porque uno cuando se va, muchas veces es como que los recuerdos son como el salvavidas emocional que a uno lo hace sentirse mejor, ¿no? Entonces, por Claro, eso y esos muchas veces momentos uno felices, recuerda todo con detalles y con cosas, ¿no? Que la gente que se quedó, no. exacto, y esos momentos felices que uno tuvo en el país de origen son los que son imborrables, Son que imborrables, siempre exacto, permanecen. Y que uno está exacto, haciendo las actividades y la rutina y siempre te acordás del olor de tu casa, totalmente. de eso, de lo que vos decías, el olor de los árboles, ¿no? Sí, De tu sí, sí, barrio, de con sí. quién jugabas, cómo eran cuando salías con tus amigos. Esas cosas son imborrables, esos momentos inolvidables, o cuando pasabas con tu familia, los cumpleaños en la casa de mis primos. Esas son cosas Exacto. que yo también siempre recuerdo con mucho cariño y nostalgia, te podría decir también a la vez. Exacto, y también recuerdos de la vida más cercana, digamos, al tiempo donde uno emigró, ¿no? Y que uno a veces, o sea, yo por ejemplo, fue un claro ejemplo de que en el 2023 yo volví por nostalgia, es que claro, yo volví después de 12 13 años y volví al mismo trabajo que tenía cuando me fui. Entonces eso fue como que me hizo más encontrarme con el espejo de algo que ya no existía más del otro lado, o sea, porque obviamente muchas cosas habían cambiado en esos 12 13 años, tanto en mi país de origen como en mí misma, ¿no? Y en la dinámica del trabajo y de la empresa donde trabajé. Entonces, o del lugar donde trabajé. Entonces, claro, fue como, para mí fue literalmente como tomarme una máquina del tiempo a 12 13 años atrás donde yo estaba trabajando antes de irme a Irlanda y encontrarme con que en realidad era todo, ya no existía más lo que yo estaba buscando. No existía más, pero principalmente en mi interior, ¿no? Ya no existía Exactamente. más eso que yo imaginaba. Y ese Claro, vos recuerdo con buscabas el que esa yo me había felicidad que quedado viviste en su colgada. momento.
Buscas Exactamente, esa felicidad que viviste, decía, ¿no? En su exacto. momento. Sí, 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 sí. Por eso es que es muy importante pensarlo mucho, ¿no? A la hora de volver, pensarlo mucho, tomarse su tiempo también y no tomar decisiones eh, impulsivas. Yo, por ejemplo, en ese año volví impulsivamente, o sea, decidí volver en un par de meses, yo tomé la decisión de volver después de 12, 13 años. Fue muy loco, ¿no? Entonces, tómense su tiempo, tómense unos meses, tómense un año o años igual para decidir si es que realmente quieren volver. Porque si lo Exacto. Y hacen mira qué bien, impulsivamente es más que nada por nostalgia que están volviendo. y mira qué bien, o sea que salió este segundo retorno de tu parte, Dioeli, porque el primero que fue impulsivo, eh, sin haber meditado, sin haber medido las consecuencias y demás, no tuvo como buen fruto, por decirlo de alguna manera, y volviste con un poco como descompensada, por decirlo de alguna manera, emocionalmente, porque no entendías bien qué te había pasado cuando era tu país de origen, al cual Exacto. anhelabas un montón. Pero en esta segunda etapa, que sí tomaste la decisión con tiempo, sabías a lo que ibas, lo analizaste, entendiste cómo te ibas a sentir una vez que llegaras a tu país de origen y por qué te Claro. estabas sintiendo en el país que emigraste de esa manera que te estabas sintiendo, que era como que no encontrabas tu lugar y demás. Y ahora estás feliz, disfrutando. eh, No lo habíamos mencionado, ¿no? Pero sí hace un par de meses decidimos otra vez volver, darle otra oportunidad, la chance de estar en Uruguay, de estar esta vez por un poco más de tiempo, ver cómo todo sale de esta forma diferente, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, esta vez ya no tuve ese choque que tuve en el 2023. Esta vez, primero que me tomé un año entero, bueno, con mi pareja nos tomamos un año entero para decidirlo propiamente, para organizarlo, para planearlo. Entonces se está viviendo, lo estoy viviendo o lo estamos viviendo muy diferente esta vez. Muy diferente porque la decisión fue tomada desde otro lado. Entonces, y nada, y también eso, ¿no? Que uno tiene que pasar por la experiencia y bueno, después pasar raya y ver qué le conviene, qué no le conviene, cómo se siente uno, ¿no? Más allá de razonarlo con la cabeza, en el sentido de qué me conviene, es qué siento que tengo que hacer, ¿no? Tratar de como bajar al corazón y sentirlo, ¿no? Bueno, ¿dónde estoy mejor? ¿Dónde me siento mejor? ¿Dónde me puedo reconstruir mejor? ¿Dónde me puedo reinventar de una mejor manera, ¿no? Entonces, bueno, así que a los que puedan hacer la experiencia, bueno, ya les di mi consejo, háganlo con tiempo, planeenlo con tiempo, y bueno, y tengan cuidado también con con la nostalgia, con la culpa, con el mandato familiar, que pueden ser engañosos a la hora de volver, de que quizás no era 100% por deseo propio de que uno pueda estar volviendo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, esta vez sí fue por deseo propio 100%. En el 2023 fue por nostalgia, más que nada. Eh, exacto. y se siente muy diferente y uno tiene otra actitud también frente a la experiencia que está viviendo. Ahora, por ejemplo, en este momento nunca me sentí ni extraña, ni sapo de otro pozo, ni nada como me había pasado en el 2023. Entonces, es tomárselo con calma, ir adaptándose y bueno, y después, después del año, pasar raya y bueno, y ver qué es lo que uno siente que tiene que hacer, ¿no? Así que bueno, Sí. no sé si querés agregar algo más, Sole, si no lo No, vamos dejando nada, por acá. quería decir en realidad que me encantó tu recomendación porque no hay nadie mejor que vos que la vez que ya viviste la experiencia. Y ahora que te estaba escuchando, que decías que había que tomarse su tiempo, analizarlo y demás, todas estas recomendaciones que vos diste, recuerdo una pregunta que me hicieron unos amigos uruguayos, igual que nosotras, cuando yo volví de Uruguay, que fue, ¿cómo te sentiste? Em, y en realidad mi respuesta fue que ellos tenían que vivir la experiencia. Que yo no Claro, les podía decir, o sea, sí les comenté cómo me sentí, pero yo fui a Uruguay por una situación muy particular y personal, pero no les podía, que yo creía que
ellos tenían que vivir la experiencia de volver a Uruguay para saber lo que se sienten si quieren seguir en España o quieren regresar al país de origen. Porque a través de mí, yo no le podía transmitir eso de cómo estaba el país y demás, porque mi situación fue tan particular y fue por algo tan específico y tan personal Claro, que quizás yo les daba mi opinión y esa opinión le iba a cambiar su parecer. exacto, exacto. Entonces, Muchas lo veces que tú nos dejamos dijiste, guiar más por la opinión de otros que por lo que nosotros realmente sentimos internamente. exacto, exacto. Entonces, yo antes de darle mi opinión y decirle cómo yo me sentí, le hice toda esta explicación, que yo había ido por una situación tal y cual y era muy personal, entonces que no se podían guiar por cómo yo me sentí, que ellos debían ir a vivir la experiencia y después de esa experiencia ellos iban a poder evaluar cuál iba a ser su decisión, si seguir en España o volver a Uruguay. Así que me encantó tu recomendación y con esto, si no Gracias. tenemos nada más que agregar, vamos cerrando. Sí, iba a decir algo más nada más, que por eso yo siempre recomiendo eso, de que hagan la experiencia, porque no hay un manual para emigrantes, o sea, hay líneas básicas de los cuales, o sea, hay puntos por los cuales todos pasamos, que es el extrañar, es el sentirse sapo de otro pozo, muchas cosas con las cuales todos coincidimos y que todos pasamos por eso, pero no se puede hacer un manual para decir, bueno, volvé a tu país así, así, que te va a ir bárbaro. No, porque la experiencia de cada uno es diferente, cada uno es diferente, la situación familiar, económica, política de cada persona es diferente. Somos muy diferentes en muchos aspectos, ¿no? Muy iguales en muchos, los emigrantes, pero muy diferentes en muchos aspectos. Entonces, la experiencia, ya sea de emigrar como de volver al país de origen, nunca va a ser la misma en una persona y otra. Y bueno, nos despedimos, Sol, entonces, ¿no? Sí, nos despedimos. Muchas gracias por tu testimonio, muy valioso, Eli. Gracias. Este, Y nada, eso, les mandamos un beso grande. Recuerden que estamos en las plataformas Spotify, estamos en YouTube también, en Apple Music Y y Amazon también Music. estamos, y Amazon Music, y también estamos en Instagram y en TikTok. Así que, bueno, muchas gracias por seguirnos. Siempre estamos abiertos a escuchar sus testimonios y un fuerte beso y abrazo para todos. Gracias a todos por estar ahí. Bienvenidos a la segunda temporada. Un beso grande. Chao, chao. Chao, chao.